Corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Bueno, bien, entonces, corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Este sería un ejemplo de cargas como las que estuvimos estudiando, pero ahora la diferencia es que estas se encuentran en movimiento. Y antes de que alguien pues quiera atraparlos con una pregunta que parece difícil, vamos a responder eso. ¿De quién va primero? Si la corriente eléctrica o el voltaje. Entonces usted debe tener claro antes de todo que una corriente eléctrica es resultado de la aplicación de una diferencia de potencial eléctrico. Es decir, tiene que existir un voltaje para tener una corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces es el movimiento es el movimiento, es el movimiento de los de carga, es el movimiento de carga que ocurre dentro de un material conductor. Un material es conductor eléctrico cuando, bueno, permite en cierta medida una libertad de movimiento de carga eléctrica. La carga que se mueve en realidad es la carga negativa, los electrones. Y los conductores tienen una propiedad que posee electrones que llamaremos libres. Son electrones que no están ligados a un átomo en específico. Entonces estos pueden moverse libremente en todo el conductor. De vuelta, recuerden que la carga en los conductores se distribuye en la superficie. Se distribuye en la superficie. Entonces, para que haya una corriente eléctrica, usted, por ejemplo, acá tiene el conductor. Estaríamos viendo una imagen ampliada de un conductor. Una imagen ampliada, usted tiene la carga eléctrica aquí distribuida en todo el material. Ahí tiene todos los electrones, ¿verdad? Que pueden estar, que están libres. ¿Y cómo saben los electrones hacia dónde se tienen que mover? Bueno, para que los electrones se muevan, dijimos que tiene que haber una diferencia de potencial. Eso es, en un punto, pues habrá un terminal positivo y del otro lado tendremos un terminal negativo. En el conductor, esto significa que, aquí estamos hablando de la superficie del conductor, por cierto. Esto significa que hay una presencia de un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico. Hay un campo eléctrico en todo el conductor, el cual estará, digámoslo así, empujando a los electrones. Entonces, la corriente eléctrica viene a ser esta cantidad física que me permite a mí determinar cuánta carga está pasando por una superficie transversal, determinar cuánta carga está pasando por aquí, en función del tiempo. De manera que la corriente eléctrica la representaremos con letra I y se define como la cantidad de carga
que atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. En otras palabras, tiene unidades de Coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Coulomb por segundo, Coulomb es la unidad de carga, segundo la unidad del tiempo. Esto se transforma en amperio. Y los amperios se representan por la letra A mayúscula. Creo que esto lo mencioné en clase presencial una vez, pero en sí lo que tiene efecto sobre nuestro organismo no es el voltaje como tal, sino la corriente eléctrica. Claro, el voltaje sí, obviamente tiene su función, pero en realidad lo que nos puede hacer daño a nosotros es la corriente eléctrica. Entonces, para que lo tengan en cuenta, mm, una cafetera, una percoladora requiere la percoladora requiere 7 amperios para para la preparación del café, para hacer café. 7 amperios. Un estudio de rayos X. Estudio de rayos X, usualmente de tórax, digámoslo así. Requiere de digamos, es un estudio, digámoslo así, de 100 miliamperios. Digámoslo así, 100 miliamperios. Miliamperios, es decir, 100 por 10 a la menos 3. Y la corriente necesaria para matar a un ser humano, entonces es de una corriente eléctrica de 1 amperio es capaz de producir la muerte. Bueno, pues si produce la muerte. ¿Dónde podríamos tener una corriente de 1 amperio o más? Bueno, si usted le da por hacer cortocircuito a la batería de su automóvil, como me pasó a mí, o digamos, un niño inserta un tenedor en la corriente, eso podría producir un cortocircuito también. Entonces, es importante porque no es un valor grande de corriente. Vea que su percoladora usa 7 amperios, percoladora usa 7 amperios, probablemente su estufa usa más, una hornilla, su estufa usa más amperios. Y como tarea, ustedes pueden investigar la cantidad de corriente eléctrica que contiene un rayo. Van a ver que pues es una cantidad grande. Bien, entonces tenemos aquí 3 ejemplos. 3 ejemplos, digámoslo así, aplicados de corrientes de referencia. Pero esta definición de corriente eléctrica, mm, sí, está bien, pero es un poco, ¿cómo les digo? Es un poco complicada. Podemos definirla también en otros términos. Yo podría decir que la corriente eléctrica, como está relacionada con la carga en movimiento, entonces la corriente eléctrica
yo puedo decir lo siguiente. Voy a tomar aquí todas las cargas que están en este volumen. Voy a contar el número de cargas que hay en ese volumen multiplicado por la velocidad con la que se están moviendo. Y luego le voy a multiplicar por el valor de la carga que se está transportando. Usualmente es la del electrón. De manera que yo también puedo definir corriente eléctrica como puedo definir corriente eléctrica como el producto de N, que en este caso N es N es N es es el número de partículas cargadas que yo tengo en un volumen. Es la cantidad de partículas cargadas por unidad de volumen. Cantidad de partículas cargadas por unidad de volumen. U es la carga de una sola de esas partículas. U es la carga de una partícula. En vez de, es algo que vamos a ver ahora, es la velocidad de deriva. Ya vamos a ver qué es velocidad de deriva. Y A es el área transversal. Es el área transversal. Es el área transversal del conductor. El área transversal del conductor. Perfecto. Entonces, lo único nuevo aquí, estos siguen siendo amperios. Estos siguen siendo amperios. Y lo único nuevo aquí es el concepto de velocidad de deriva. ¿Qué significa velocidad de deriva? Resulta que yo me voy a nivel microscópico, bueno, era microscópico, sería eh, a un nivel mucho más pequeño, nanoscópico incluso. Pero bueno, si yo me voy y hago un zoom, digamos, al conductor, voy analizando carga por carga. En principio, en principio la velocidad de todas las cargas debería ser uniforme, todas deberían irnos al mismo lugar, pero eso no es así. Resulta que la temperatura, la temperatura también produce movimiento de cargas. Quizá ustedes lo vieron en física, pero la temperatura es una medición de la energía cinética de las moléculas de una sustancia. Entonces, cuando estos electrones se muevan, podría ser que interactúen con otros que tienen direcciones totalmente aleatorias, no necesariamente van alineados.
Entonces, en realidad, para que un electrón llegue, para que llegue hasta acá, pues lo hace de manera muy lenta, porque en su camino va a interactuar casi que con todo lo que se le atraviesa. Entonces, la velocidad de deriva suele ser muy pequeña, en el orden de los milímetros por segundo, o bueno, en el orden de 10 a la -4 en realidad. Pero es por esas diversas interacciones que tiene con con las partículas que se están moviendo aquí de forma aleatoria. Entonces, eso con respecto a la velocidad de- bien. Entonces, aquí tendríamos la parte de, perdón, corriente eléctrica. Vean que para la construcción de esta definición de corriente, yo lo hice, digamos, a nivel, digamos, viéndolo ahí cerquita, viendo cada una de las cargas, cómo se mueven. Pero esto en la realidad no resulta práctico. Esto pues funciona mejor si medimos siempre valores promedio, valores, o si lo analizamos a nivel macroscópico. Para analizarlo a nivel macroscópico, analizamos el comportamiento promedio de las partículas. Entonces ya hablamos más bien de una corriente eléctrica promedio y no una corriente eléctrica, pues ahí específica, no específica del lugar. Para estudiar a nivel macroscópico el fenómeno de corriente eléctrica, tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm me permite relacionar a mí el voltaje, es decir, la diferencia de potencial eléctrico, la resistencia eléctrica y el valor de la corriente eléctrica. ¿Cómo se relacionan? Bueno, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Si hacen ustedes los despejes respectivos, ustedes van a encontrar que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y finalmente el valor de la resistencia, ustedes lo pueden encontrar como el voltaje dividido entre la corriente. Entonces ya aquí analizamos todo a nivel macroscópico, por lo tanto, esto sí lo puede hacer usted con un tipo de medición, con un voltímetro, así que es más útil a nivel práctico, esto es más útil. Y tenemos aquí entonces un concepto nuevo que es el de resistencia eléctrica. Que lo voy a poner aquí a la par, que es la diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial, y es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica. Ujú. Y R es algo, nosotros vamos a llamar la resistencia eléctrica. Entonces, todas las sustancias poseen una cierta resistividad eléctrica, a excepción de
Estos son los superconductores. Los materiales que se consideran superconductores es porque tienen una resistencia igual a cero o muy cercana a cero. Por el momento esto solo se ha logrado a temperaturas cercanas al cero absoluto y todavía no tenemos superconductores a temperatura ambiente. Pero bueno, pronto quizás los tengamos. Entonces, la resistencia eléctrica es la medida macroscópica de una cantidad que se llama la resistividad eléctrica. Perdón, la resistencia eléctrica se calcula, perdón, con base en la resistividad eléctrica, que es esta oposición que presentan los diferentes materiales conductores al movimiento de estos electrones. Es decir, cada conductor, cada elemento ofrece una dificultad diferente a los electrones para moverse. Y entonces de eso se trata la resistencia. La resistencia, bueno, sí, evitar que todos los electrones lleguen rápido de un punto a otro, digámoslo así, de esa manera. Digámoslo así. Entonces, macroscópicamente, la resistencia se va a calcular de esta manera, como la diferencia de potencial dividido entre la corriente. Pero, la resistencia eléctrica, que por cierto, la resistencia eléctrica se mide en ohmios, se mide en ohmios y su símbolo es omega mayúsculo. Puede calcularse como la resistividad eléctrica multiplicado por el área, perdón, multiplicado por la longitud y dividido entre el área. Ahora sí, todo esto va a quedar en ohmios. Esto va a ser en ohmios. Las unidades de la resistencia pues son en ohmios. Pero pues tenemos estas nuevas cantidades. Esto parece una letra P, pero bueno, la letra griega Rho, como una P, pero tiene una colita ahí abajo, es la resistividad del material. Es la resistividad eléctrica del material. ¿Cierto? Mm. La resistividad eléctrica del material, esta está dada en unidades de ohmiómetro. Y es característica de cada material, es característica para cada material. El cobre tiene un valor, el oro y la plata tienen valores diferentes, así, y otro pues, sería el aluminio, de los más utilizados. Entonces, cada uno tiene un valor diferente. L es la longitud del conductor, L es la longitud del conductor, y A es el área transversal, el área transversal del conductor. Entonces, con estas tres cantidades, usted puede construir la resistencia eléctrica. Entre más largo sea el conductor, mayor será el valor de la resistencia. Entre mayor sea el área transversal del conductor, es decir, entre más grueso sea el conductor, menor será la resistencia.
Entonces, digamos que esta sería la forma en la que calcularíamos la resistencia eléctrica con los datos del conductor eléctrico. Voy a utilizar cable de cobre, 10 metros de cable de cobre, con un valor de resistencia, se va a utilizar 20 metros del mismo cable de cobre, pues tendrá una resistencia mayor porque incrementó usted la longitud. Bueno, con esto que hemos visto, entonces nosotros podemos describir y analizar circuitos eléctricos, principalmente con la ley de, la ley de, principalmente con la ley de. Entonces, ¿qué sería un circuito eléctrico? Circuito eléctrico, un circuito eléctrico es, es la conexión de dos o más elementos, conexión de dos o más elementos, mm, que forman camino cerrado, digamos así, forman un camino cerrado, para la carga. La idea que quiero dar aquí es que un circuito eléctrico usualmente va a tener una fuente que brinda la diferencia de potencial, que es la responsable de establecer la corriente eléctrica. Perdón. Y una resistencia que normalmente será la carga, ¿sí? Perdón, una resistencia que será, que le podemos llamar también la carga del circuito. Esa resistencia puede simbolizar un foco, puede simbolizar una lavadora, una estufa, una calculadora, un microondas. Puede simbolizar un televisor también o el cargador de su celular. Simboliza pues un dispositivo que consume energía. Y entonces, vean que aquí hay un camino cerrado para la carga. La carga puede salir de la terminal positiva, viajar por todo el cableado y llegar hasta la terminal negativa. ¿Cómo podría usted producir un cortocircuito? Pues un cortocircuito se produce cuando usted viene, cortocircuito se produce cuando usted viene mm, y uno, y uno de los extremos del cable, ¿sí? produciendo un camino para la, produciendo un camino para la carga, un camino que le ofrezca menor resistencia. Si usted hace eso, si usted le ofrece un camino que le ofrece menor resistencia a la carga, lo que va a pasar aquí es que la corriente, toda la corriente del circuito va a fluir a través de, toda la corriente va a fluir a través de usted y no a través de la resistencia. Dado que la corriente eléctrica siempre va a escoger el camino que le ofrezca una menor resistencia.
Y si usted une terminal positiva con terminal negativa, pues está produciendo un cortocircuito. Bien. Hay diferentes formas en las que podemos representar un circuito eléctrico. Por ejemplo, un circuito eléctrico perfectamente, un circuito eléctrico puede perfectamente eh, un circuito eléctrico puede perfectamente tener dos o más resistencias. Ya lo vieron ustedes en el examen. El circuito del examen tenía alrededor de 15 resistencias, si no me equivoco, más o menos por ahí. Entonces, perdón. Entonces, un circuito eléctrico, ¿verdad? Puede tener más de una resistencia. Por aquí pasa la corriente eléctrica. Caso por aquí pasa la corriente eléctrica. En este caso, bueno, sí. Bien. Las formas en las que nosotros podemos hacer estas conexiones de los resistores, eh, pues va a depender para qué lo necesitamos. Por ejemplo, yo voy a distinguir entre dos formas de conectar no, dos formas de conectar resistencias. Tener una resistencia aquí también. Entonces voy a distinguir dos formas de conectar resistencia. Por ejemplo, esta conexión acá con esta conexión de acá. Vean cómo R1 y R2 están conectados de forma diferente en ambos circuitos. En el primer circuito, el de la izquierda, hay una sola corriente. En el otro circuito, aquí tendremos dos corrientes. Corriente por acá y otra corriente por acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos cerrados para la carga, para el movimiento de la carga. Bien, entonces, o bueno, viéndolo de otra forma, quizá, claro, la ecuación. La corriente que sale de la fuente es una sola. La corriente que sale de la fuente, digámoslo así, es I. Pero acá se divide en dos. Una parte se va para acá y otra parte se va para acá. La de acá se llamará I1 y la de acá se llamará, la que va para abajo se llama I1 y la que va para la derecha se llamará I2. Quizá esta forma sea más fácil de ver que hay dos corrientes eléctricas. Entonces, en este tipo de conexión, la corriente eléctrica para cada resistencia es diferente, pero el voltaje para cada resistencia es el mismo. En cambio acá, la corriente para cada resistencia es la misma, pero el voltaje de cada resistencia, el voltaje de cada resistencia es diferente. Vamos a quedar el día de hoy por aquí y vamos a continuar el día de mañana viendo un poco más de circuitos y haciendo un par de ejemplos. Bien, muchos jóvenes.